En este segundo video, correspondiente a la unidad número 1 del programa, vamos a abordar un tema muy interesante, que es el constitucionalismo. El constitucionalismo es aquel movimiento que lo ubicamos temporalmente luego de las dos revoluciones burguesas del siglo XVIII, es decir, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Norteamericana de 1776. El constitucionalismo, como un movimiento político, social e histórico, proclama la organización de la sociedad a través de una constitución. Una constitución que va a tener como objetivo limitar al poder. Si uno quisiera conceptualizar con una sola palabra al constitucionalismo, lo identificaríamos justamente con la palabra límites. ¿Y cómo va a ser la sociedad a través de estas constituciones para ponerle límites al poder? Lo va a hacer de una manera dual. Por un lado, se van a asignar ciertos derechos inalienables al individuo y, por el otro, se va a organizar el poder de forma tal que ya no sea un poder absoluto, como sucedía en la Francia del antiguo régimen, sino un poder limitado, valga la redundancia, por estas nuevas constituciones que van a establecer una organización del poder que se va a estructurar en torno a un principio, el principio de división del poder. Después, los norteamericanos van a agregarle a ese principio de división del poder un concepto extra, que es el concepto de control interpoderes, los famosos checks and balance del derecho constitucional norteamericano, que por supuesto vamos a ver en las próximas unidades. Como expresábamos, el constitucionalismo ha irrumpido de tal forma en el mundo entero que, con matices y particularidades de las diversas constituciones y los diversos estados en el mundo, podemos afirmar que casi 200 estados en el mundo se organizan a través de constituciones. Después, obviamente, hay que analizar qué o cuáles de esas constituciones realmente son constituciones democráticas y son textos que cumplen adecuadamente con la función de limitar el poder y no son una mera fachada de algunos estados dictatoriales para aparentar tener un cierto orden constitucional. En tal sentido, les recomiendo, hay una página muy interesante en internet que compara las constituciones a lo largo y ancho de todo el planeta, que es la página de Constitute Project, es un proyecto de universidades norteamericanas que han recopilado todas las constituciones vigentes en el mundo. También está la página en español de este proyecto. Hay algunas constituciones que están traducidas al español, y si no, bueno, está la página en inglés que tiene todas las constituciones vigentes en el mundo. Volviendo al tema del constitucionalismo, nosotros decíamos que el constitucionalismo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y así podemos observar, como la doctrina lo ha señalado, tres grandes generaciones. Algunos agregan ahora la cuarta generación, pero bueno, nosotros vamos a seguir este esquema tradicional, que es el que postula tres grandes generaciones en torno al constitucionalismo, que se identifican con también épocas históricas diferentes que vamos a ir analizando. Decíamos, tres generaciones. La primera generación, que vamos a explicar ahora, también se denomina el constitucionalismo clásico. Es el primer constitucionalismo que surge
históricamente, como decíamos, allí a finales del siglo XVIII, con esas dos grandes revoluciones. Particularmente la Revolución Norteamericana, además de declararse la independencia de los Estados Unidos en 1776, en 1787 se va a sancionar la Constitución de los Estados Unidos de América en la ciudad de Filadelfia en el año, como decíamos recién, 1787. El constitucionalismo de primera generación, que decíamos, va a organizar el poder en una determinada sociedad a través de un instrumento escrito, de una norma fundamental y suprema, va a tener algunas características iniciales. ¿Cuáles van a ser los derechos que va a priorizar este constitucionalismo clásico? Bueno, esos derechos van a ser los derechos individuales. Esto tiene una razón de ser, teniendo en cuenta que lo que quiere superar justamente el constitucionalismo o lo que quiere promover son los límites al poder. En tal sentido, reconocer a los ciudadanos ciertos derechos individuales limita al Estado. Es decir, el Estado puede llegar hasta un cierto límite, que son los derechos individuales. Tiene que respetar esos derechos individuales y si no los respeta esos derechos individuales también se establecen lo que son las garantías constitucionales para hacer cumplir efectivamente el ejercicio de esos derechos. Por ejemplo, en nuestra Constitución, dos de los artículos arquetípicos de reconocimiento de los derechos individuales son el artículo 14 y el artículo 19. El artículo 19 que dice algo así, que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten el orden ni los derechos terceros se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Es decir, hay un coto vedado en el cual el Estado no puede hacer absolutamente nada. Por eso se dice además que estas constituciones, el constitucionalismo clásico, son constituciones de corte liberal. ¿Y por qué justamente se dice que son constituciones de corte liberal? Porque el principal valor que va a pretender defender el constitucionalismo de primera generación es el valor de la libertad. En tal sentido, se le atribuye al Estado un rol netamente pasivo, un rol que se denomina, y se denomina también a ese tipo de Estado, el Estado gendarme, dejar hacer y dejar pasar, es decir, un Estado bastante limitado en el cual se debe dejar que el sector privado, los individuos, los ciudadanos desarrollen sus actividades con la mayor libertad posible. Obviamente, esto tiene grandes consecuencias en términos económicos. Vamos a ver ahora cuando transitemos el paso hacia el segundo constitucionalismo, que es el constitucionalismo social, veremos que esta situación de un Estado pasivo y de una colocación del valor de la libertad como casi absoluto va a traer algunos problemas que el constitucionalismo social va a intentar solucionar. El ejemplo típico en nuestro país del constitucionalismo clásico claramente es la Constitución de 1853 con la reforma de 1860. Como decíamos recién, el valor de la libertad va a entrar en tensión con un valor que el constitucionalismo clásico va a reconocer, que es el valor de la igualdad. Pero el constitucionalismo clásico va a reconocer el valor de la igualdad desde un punto de vista netamente formal, la igualdad ante la ley. Vamos a ver que este reconocimiento de igualdad ante la ley tiene algunos problemas interpretativos bastante
importantes en ciertas áreas del derecho. Continuando con el tema del constitucionalismo, vamos a analizar a continuación, ya adelantábamos que existe una cierta tensión entre los valores de la igualdad y de la libertad. Esas tensiones, conjuntamente con algunos sucesos históricos bastante importantes a principios del siglo XX, van a ir sirviendo de una especie de caldo de cultivo para esta nueva fase del constitucionalismo, que es el constitucionalismo de segunda generación o constitucionalismo social. ¿Cuáles son algunos de estos hechos históricos? Nosotros nos habíamos referido que si bien el constitucionalismo clásico surge a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, el constitucionalismo social va a tener su origen en todas esas inequidades, desigualdades que va a traer aparejada la revolución industrial, y que va también esta revolución industrial a generar un movimiento, sobre todo en Europa y en Estados Unidos a principios del siglo XX, que es todo lo que tiene que ver con la organización de sindicatos, la organización de los trabajadores que van a comenzar a luchar por conseguir conquistas, por conseguir ciertos derechos que obviamente en la anterior fase del constitucionalismo y en la legislación que se desprendía del constitucionalismo clásico no eran reconocidos. Vamos a tener también dos vertientes ideológicas muy importantes a principios del siglo XX, que son el socialismo científico de Marx, que va a ser llevado a la práctica en Rusia con la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Bolchevique, llevada adelante por Vladimir Lenin en primer lugar como líder más representativo de los bolcheviques, junto a Trotsky. Bueno, todo ese análisis histórico que ustedes seguramente lo deben recordar por la materia de Derecho Político 1. Y decimos que además del socialismo científico, del comunismo, también, por otra parte, la Iglesia Católica, sobre todo a partir del año 1891, con una encíclica que es Rerum Novarum, y posteriormente, 40 años después, con la encíclica Quadragésimo Anno, en el año 1931, va a desarrollar, en base a estas dos encíclicas y algunos documentos más, lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Es decir, la cuestión social a principios del siglo XX ya está bien instalada en el mundo. Esta cuestión social va a ser observada, obviamente, desde el punto de vista del derecho constitucional, y se van a comenzar a sancionar constituciones con contenido social, constituciones de segunda generación, como son las constituciones mexicanas de 1917 o la constitución de la República de Weimar del año 1919. Pero concretamente, ¿qué aportes va a hacer el constitucionalismo social al movimiento del constitucionalismo en general? Particularmente va a incorporar, como decíamos, una visión relativa a todo lo que tiene que ver con los derechos sociales. Ya no vamos a defender, obviamente vamos a seguir defendiendo los derechos de los individuos, pero también vamos a comenzar a garantizar y a reconocer ciertos derechos a algunos grupos sociales. Por ejemplo, los trabajadores, por ejemplo, la familia, por ejemplo, los ancianos.
Otro aporte muy importante del constitucionalismo social es que va a redimensionar el rol del Estado. Así como nosotros decíamos que el rol del Estado en el constitucionalismo clásico era un rol pasivo, en el constitucionalismo social el Estado va a adquirir un rol activo, un rol benefactor, un rol interventor en la regulación de ciertas cuestiones como la economía y como, refiriéndonos al ejemplo de los trabajadores, en lo que se conoce con el mercado laboral. Ahora vamos a ejemplificarlo de forma completa. En nuestro país, la constitución más ejemplificativa de este movimiento del constitucionalismo social es la llamada Constitución Justicialista, la Constitución del año 1949. Sabemos bien que esa Constitución, que reconocía mediante un amplio catálogo de derechos a los trabajadores, a la ancianidad, a la familia, a los niños, va a ser derogada por un decreto de facto, obviamente, del general Aramburu en el año 1956. Recordemos que Perón es derrocado el 16 de septiembre de 1955 en lo que se conoce como la Revolución Libertadora, así se autodenominaron los golpistas del 55. Como decíamos, en el año 56, por un decreto de Aramburu, se va a derogar la Constitución de 1949 y se va a ordenar volver a la Constitución de 1853 con las sucesivas reformas que se le hicieron a la Constitución en el 60, el 66 y el año 1898, perdón. Decíamos al principio que uno de los grandes temas en torno a la diferencia entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social es la diferente interpretación del valor de la igualdad y de la tensión del valor de la igualdad con el otro valor arquetípico del constitucionalismo clásico, que es la libertad. La igualdad, a partir del constitucionalismo clásico, se va a entender ya no como una mera igualdad material ante la ley, sino que se va a interpretar como una igualdad real de oportunidades. Cuando ejemplificamos esto desde el punto de vista del derecho laboral, tenemos que pensar que para esta configuración, la configuración del Estado liberal del año 1853 en adelante en Argentina, todo lo que tenía que ver con las normas que regulaban las relaciones de trabajo estaban insertas en el Código Civil, en el derecho civil, en el cual se presuponía que las partes al momento de contratar eran iguales, estaban en un pie de igualdad y obviamente eran libres para efectuar ese tipo de contrato de trabajo. Estaba regulado en el Código Civil, como decíamos, pero cuando uno superaba esa barrera de la normatividad e iba a ver cómo eran esas relaciones en la práctica, nos dábamos cuenta de que no había una relación entre iguales, no había una relación libre entre dos personas que querían llevar a cabo un contrato. En las relaciones de trabajo sabemos bien que en la realidad, por más que ambos son libres al momento inicial de contratar, sabemos que a partir del desenvolvimiento de la relación, las partes no son iguales. Básicamente porque una de las partes, el empleador, es quien le abona al trabajador por su fuerza de trabajo. El empleador generalmente tiene una estructura financiera, una empresa, comercio,
Una estructura que obviamente le genera ganancias más allá de esa relación particular de contrato que celebra con otra persona. En cambio, para el trabajador, esa relación de trabajo que mantiene con su empleador es probablemente su única fuente de ingresos. Entonces, hay una parte fuerte, que es el empleador, y hay una parte débil, que es el empleado. No hay una relación igual. El trabajador no puede decidir dejar el trabajo de un momento para otro, sino que obviamente ha conseguido otro, porque en ello se le va su subsistencia. Entonces, lo que sucedía en esta primera etapa del constitucionalismo es que la parte más fuerte le imponía las condiciones a la parte más débil. Y el rol del Estado, al ser meramente pasivo, no se involucraba en la relación contractual entre empleado y empleador. Sucedía entonces que el empleador abusaba de las condiciones de trabajo, le pagaba al trabajador básicamente lo que quería, lo hacía trabajar las horas que quería en las condiciones de higiene y de seguridad que el empleador colocaba a su merced, obviamente con el fin de ganar más dinero. Obviamente esta situación de desigualdad fue acumulando cierta tensión social y los trabajadores obviamente se fueron reuniendo, como decíamos recién, en sindicatos, se fueron agrupando y se fue generando un cierto contexto para que a partir de las primeras décadas del siglo XX se advirtiera desde el punto de vista jurídico esas marcadas desigualdades entre algunos sectores sociales y otros sectores sociales, y se empezó a generar una legislación laboral al respecto, lo cual luego fue receptada por el derecho constitucional, como decíamos en esos dos ejemplos que dimos de esas constituciones, y en nuestro país en la reforma de 1949, en el marco obviamente de todo el contexto histórico del peronismo, y posteriormente, luego del golpe de Estado que derrocó a Perón, esas necesidades y esa realidad jurídica había que regularla. Por eso se llamó una reforma constitucional del año 1957 y se reformó la Constitución incorporando el famoso artículo 14 bis, en el cual están incluidos los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. En definitiva, el constitucionalismo social va a aportar dos ideas fundamentales. Una es la que referíamos en razón del valor de la igualdad, en tensión con el valor de la libertad. Se fortaleció el concepto de igualdad real de oportunidades en oposición a esas libertades absolutas que proclamaba el constitucionalismo clásico. Y en segundo lugar, también tenemos que tener muy presente que el rol del Estado es totalmente diferente, como mencionábamos. Debemos pensar que además de las desigualdades en términos de algunos contratos particulares, como el contrato de trabajo, también la falta de regulación, la falta de intervención del Estado en la economía desembocó en los Estados Unidos, y que luego se expandió al mundo entero, una crisis y una recesión de las más grandes que ha conocido la historia económica mundial, que es la crisis del 29, con la caída de la bolsa de Wall Street. Esto llevó a que en los mismos Estados Unidos se cambiara, a partir de las ideas principalmente de John Maynard Keynes, cambiara la visión del rol del Estado en la economía. A partir de la década del 30 se empezó a ver una mayor intervención estatal, una mayor participación del Estado en la regulación de la economía, que antes, obviamente, en el modelo anterior estaba totalmente vedada.
Para finalizar este tema relacionado al constitucionalismo, tenemos que abordar la tercera etapa del constitucionalismo, que es la etapa del constitucionalismo de tercera generación, o también llamado constitucionalismo ecuménico, por autores como Horacio Rosati. El constitucionalismo de tercera generación podemos ubicarlo en términos cronológicos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Si el constitucionalismo social estuvo ubicado a finales del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, el constitucionalismo de tercera generación lo podemos ubicar a partir del periodo que se conoce como la posguerra, es decir, el periodo a partir del año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y queda instalado en el mundo entero este mundo bipolar, por un lado los Estados Unidos con el mundo del capitalismo y del otro lado de la cortina de hierro la Unión Soviética con el mundo de las ideas del comunismo. Este periodo de Guerra Fría que se va a llevar adelante entre los Estados Unidos y la Unión Soviética va a durar aproximadamente hasta finales de la década del 80, precisamente en el año 1989 se produce la caída del muro de Berlín y posteriormente en el año 1991 la división definitiva de los estados que formaban la Unión Soviética, la disolución definitiva de la Unión Soviética. Este mundo, además, desde el punto de vista jurídico, totalmente impactado por lo acontecido durante la Segunda Guerra Mundial y precisamente lo acontecido en el marco del Holocausto, es decir, la persecución sistemática y aniquilación por parte del Estado Nacional Socialista en Alemania de un pueblo, el pueblo judío. Esta aberrante, quizás uno de los hechos más aberrantes de la historia de la humanidad, puso en crisis muchos de los postulados del antiguo constitucionalismo obviamente enfocado hacia el derecho nacional, y se comenzó a pensar que era necesario establecer a través del derecho internacional, a través del derecho transnacional, un conjunto de principios, valores mínimos que cualquier sociedad en el mundo debe cumplir en torno a lo que conocemos como los derechos humanos, es decir, esos derechos que tienen todas las personas por el solo hecho de nacer como ser humano. Esta cuestión de los derechos humanos fue incorporada en las legislaciones internas, poco a poco obviamente, a través de los denominados tratados y pactos internacionales, los cuales los estados firmaban, suscribían e incorporaban al derecho interno. Después tendremos toda una bolilla dedicada a lo que es el régimen de los tratados internacionales, particularmente los tratados internacionales de derechos humanos, cómo juegan, digamos, los tratados internacionales de derechos humanos con las leyes de cada estado. Pero lo importante de destacar en ese sentido es que se comienza a hablar, así como se hablaba de un valor de la libertad en el constitucionalismo de primera generación, un valor de la igualdad en el constitucionalismo social, se empieza a pensar un valor que es muy importante, que es el valor de la solidaridad. Y si nosotros le buscamos un sinónimo a solidaridad, que esa es una palabra que va más con nuestros tiempos, la palabra solidaridad, si le buscamos un sinónimo podemos encontrar la palabra fraternidad. Entonces podemos, y es lo que muchos autores hacen, es en base a estos tres valores, libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad, como lo entendemos nosotros, entender
o vincularlo con el inicio del constitucionalismo que nosotros recordábamos a la Revolución Francesa, cuyos tres grandes valores justamente eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es una forma metodológica de ver cómo el desarrollo del constitucionalismo, a pesar de estar en etapas, obviamente tiene un claro hilo conductor en torno a, como dice Barrera Butler, a la defensa de la dignidad humana, la resignificación del individuo frente al Estado. Bueno, justamente esta resignificación del individuo frente al Estado, que claramente en lo acontecido con el Holocausto era todo lo contrario, era justamente un Estado total, por eso se llaman los totalitarismos. Esa visión del individuo se fortalece porque ya no se considera el individuo aislado como en el constitucionalismo de primera generación o como el individuo parte de un grupo específico de la sociedad, los trabajadores, los niños, los ancianos, sino que se comienza a pensar a ese individuo, que es el centro del constitucionalismo, en términos colectivos, en términos de pertenecer a un colectivo mayor que, si lo llevamos al máximo, nos encontramos con la palabra humanidad, justamente, y los derechos que va a defender ese constitucionalismo de tercera generación, así como el de primera generación en los derechos individuales, el de segunda en los sociales. El constitucionalismo de tercera generación va a priorizar los derechos colectivos. Los derechos colectivos, obviamente, son los que se reconocen a un colectivo de personas indeterminado, ¿no? Y obviamente en esa categorización entran o podemos introducir muchos derechos. Nosotros recién hablábamos de los derechos de los pueblos, el derecho a la paz, como un derecho de la humanidad, como colectivo. Pero también, fruto de buena parte de lo acontecido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, esa guerra fría que se llevó a cabo no en el campo militar, no con conflictos bélicos directos entre ambas potencias, sino que se llevó a cabo en otros campos, en campos de la ciencia, en campos de desarrollo industrial, en campos de la carrera espacial. Todos estos grandes avances que se van a ir llevando adelante en esta carrera van a desembocar que haya una mayor internacionalización del comercio, porque las telecomunicaciones van a avanzar tecnológicamente, el transporte va a avanzar, y también pensemos que un mundo que estaba totalmente paralizado, primero por la recesión del 29, la crisis del 29, luego por una segunda guerra mundial tremenda en términos de pérdidas de vidas, pasamos a una economía que se comienza a reactivar. Pensemos en el Plan Marshall en los Estados Unidos para impulsar el resurgimiento de Europa. Entonces, esa economía que, impulsada por la tecnología, impulsada también por un gran consumo, una sociedad que estaba paralizada a partir del 45 y en adelante, comienza a consumir. Entonces, todos esos grandes temas, digamos, comienzan a generar algunos problemas, por ejemplo, desde el punto de vista del ambiente. Y se comienzan a pensar que hay que ponerle un freno a ese desarrollo económico. Ese desarrollo económico va a tener que ser sustentable o un desarrollo sostenible, es decir, que lo que hagamos como generación actualmente no debe afectar el ambiente de tal manera que afecte no solamente a nuestra generación, sino a las generaciones venideras. Por eso es que este constitucionalismo también
se lo denomina o se lo vincula con el principio de la solidaridad, pero la solidaridad intergeneracional. Es decir, no solo pensar en nosotros, sino pensar en las generaciones que van a venir, que van a tener o tienen el mismo derecho a un ambiente sano, a recibir un ambiente sano por parte de las generaciones anteriores. Entonces, nuestras acciones tienen que ir en ese sentido. También comienzan a aparecer ciertas cuestiones, como el derecho del consumidor. Ya Kennedy, cuando el presidente Kennedy de los Estados Unidos decía una frase que era muy cierta: todos somos consumidores. Y es verdad, todos, desde la persona de la clase más pobre hasta el más rico es consumidor, por supuesto la clase media. Se abandona en esta etapa del constitucionalismo esa concepción clasista. Y es cierto, el derecho a la paz afecta a todos por igual. En realidad, quizás afecta mucho más a las clases más bajas, pero en términos relativos afecta a todos. El derecho del consumo, el derecho del ambiente, son todos tipos de derechos que abandonan en parte esa visión clasista del constitucionalismo social. Todos estos desarrollos en nuestro país van a ser receptados por una constitución o por una reforma constitucional, que es la reforma de 1994, que va a incorporar muchas de estas visiones que estamos teniendo en cuenta nosotros. Pensemos el derecho del usuario y consumidor, pensemos el derecho a un ambiente sano, todos estos derechos incorporados en la parte de nuevos derechos y garantías, a partir del artículo 36 al 43. También todo lo que hablamos de los derechos humanos se incorpora en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional, ya lo vamos a ver más adelante. Se incorporan los derechos de los pueblos, cuando se le reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, y se reconoce la propiedad comunitaria indígena, también lo vamos a ver. Y obviamente se fortalece algunos principios anteriores que, por lo acotada de la reforma del 57, no se habían incorporado. Se incorpora precisamente el principio de igualdad real de oportunidades, que, bueno, va a tener un desarrollo muy interesante. Se incorporan con jerarquía constitucional los derechos políticos y, bueno, una serie de reformas. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el programa, que es la Constitución del 94, que es en definitiva nuestra Constitución vigente en este momento. Pero lo importante para el tema de hoy es saber que esa es nuestra Constitución de la tercera generación. Este proceso, es decir, del constitucionalismo clásico hasta el constitucionalismo de tercera generación, pasando por el constitucionalismo social, obviamente nosotros lo hemos descrito haciendo mención a algunos hechos y haciendo mención a algunos derechos, pero obviamente es un proceso absolutamente dinámico, que incluso hasta hoy se habla si no hay un constitucionalismo de cuarta generación, con los derechos que tienen que ver con todo el mundo de la informática. El acceso a Internet podría plantearse como un derecho hoy por hoy de los ciudadanos. Pensemos hoy toda la crisis humanitaria que estamos viviendo en el marco de la pandemia. Es decir, cómo es necesario tener acceso a Internet para tener, por ejemplo, el derecho a la educación. Es decir,
son todos planteos que obviamente están todos en proceso, pero que nos hacen repensar si ya no hay que hablar de una cuarta generación del constitucionalismo, o también la igualdad de género como la entendemos hoy, que no es lo mismo como la entendíamos ni en el 94, ni en el 57, ni mucho menos en el 53, en el 1853. Los derechos que surgen a partir de estas nuevas perspectivas del feminismo, también hay que analizar si no es necesario darle una constitucionalización definitiva, si bien obviamente los derechos de las mujeres están reconocidos, el derecho a la igualdad está reconocido desde antaño, pero quizás sea momento de constitucionalizarlo definitivamente y darle un adecuado marco constitucional. Todas estas discusiones nos van a permitir abordar la clase del día miércoles con un tema muy interesante, que es el tema de la supremacía constitucional. Para finalizar, tenemos que recordar esto, lo menciono siempre, en el derecho constitucional en la teoría constitucional hay tres grandes temas, lo dije en la presentación de la clase. El tema de la supremacía constitucional, es decir, por qué y cómo, de qué manera juega en un Estado federal también el principio de supremacía constitucional. La Constitución Nacional es la norma suprema. De allí se deriva todo el ordenamiento jurídico. Pero bueno, como decíamos recién, con los tratados esto ha cambiado a partir del 94. En segundo lugar, que es lo que vamos a ver la semana que viene, que es el tema del control de constitucionalidad. Bueno, ¿de qué forma vamos a asegurar que la supremacía constitucional se cumpla? Hay varias formas en el derecho comparado. También vamos a ver cómo evoluciona el control de constitucionalidad desde la sanción de la Constitución en el 53 hasta la fecha. Y por último, un tema central es que este tipo de constituciones, que son supremas, siempre, o no siempre digamos, pero muchas tienen carácter de cierta rigidez. Cuando hay una constitución totalmente flexible y obstaría a hablar del principio de supremacía constitucional. Si una norma constitucional se puede reformar de la misma forma que una ley común, la verdad que habría que ver si es una norma suprema. Pero bueno, son todos temas que vamos a ir desarrollando y que están íntimamente relacionados. Bueno, con esto cerramos el video 2 de la unidad número 1 y nos veremos en las próximas clases.